será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Fe y Esperanza te invita a estudiar la lección de la escuela sabática de esta semana. Hola amigos y familia en la fe, bienvenidos una vez más al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. En esta ocasión traemos para usted la lección número 10 que lleva por nombre El tercer viaje misionero. Y por supuesto, el personaje que resalta constantemente aquí es el de Pablo, ¿verdad? Quiero mandar un saludo muy cordial a todas las personas que nos han dejado sus mensajes a través de YouTube, a través de Facebook y a través también de WhatsApp o otras formas de comunicación. Hoy voy a mencionar algunos nombres, ¿verdad? Algunos les pondremos apellidos porque son mensajes que nos han dejado en un foro público. Por consiguiente, es el nombre público que ellos están utilizando. De otra manera, si no menciono el apellido es porque son personas que se han comunicado con nosotros de una manera privada, y puesto que son privados los nombres, no vamos a dar el apellido tampoco, ¿verdad? En la mayoría de estas personas que vamos a saludar en esta ocasión también son donantes de Fe y Esperanza, y a los cuales agradecemos mucho sus oraciones y su aportación económica para poder llevar estos mensajes, ¿verdad?, a todo el mundo. Estaremos en Costa Rica, como dijimos hace unas semanas atrás. Ahí estaremos, Dios mediante, del 5 al 14 de octubre de este año. Así es que prepárense por favor, que por ahí vamos a estar teniendo una campaña dedicada a la familia. Muy bien, a nuestra hermanita Versaida, un saludo muy cordial, grande, y muchísimas gracias por su apoyo continuo. También a la hermana Marta, un abrazo grande y fraternal. Y también a nuestra Marta Chávez, es otra Marta también. Ella nos ha dejado sus mensajitos a través de YouTube y utiliza su nombre público, Marta Chávez. Un saludo muy cordial para ella. También para Abel Martínez, que semana a semana nos deja un mensajito. Mi hermano Abel, un abrazo grande, Dios me lo bendiga mucho. Estamos orando por todos ustedes aquí, que estamos mencionando en esta lista, y también por aquellas personas que se comunican con nosotros, aunque no los mencionemos también en esta lista, ¿ok? Nuestra hermana Yolanda, un saludo también muy grande y cordial. También gracias por su apoyo. A nuestra hermana Dora de Puerto Rico, un abrazo también grande para ella y para su esposo, con muchísimo respeto. A la hermana María también, a la hermana Luz, también gracias por su apoyo, hermana Luz, y a su hermana Emi también, un saludo grande y muy cordial. La hermana Elba Moreno siempre nos está dejando sus mensajitos ahí a través de nuestra lección en YouTube. Un saludo muy cordial para usted, mi hermana Elba Moreno. También el saludo lo enviamos para Ángela Collado. Un saludo cordial para ella también, y para Linda MM, así pone su nombre público. Así es que Linda MM, un saludo muy grande y cordial también para ti. Elba Bonilla, un saludo también muy fraternal. Y por supuesto a nuestro hermano Carlos, hermano Frank también. Nuestro hermano Frank, un saludo grande, también gracias por su apoyo, por sus oraciones también. También a nuestro hermano Rubén y a nuestro hermano Miguel. Y la lista podría seguir todavía con muchos nombres más, ¿verdad? Pero por hoy, en esta ocasión, vamos a parar aquí. Después seguiremos nombrando otras personas más. Sin embargo, si su nombre no lo mencionamos aquí, no quiere decir que sea menos importante. Lo contrario, también por eso estamos orando, y también por eso estamos pidiendo a nuestro Dios protección y que esté con usted en todo momento. Y por supuesto, algunas de estas personas, de paso, no las conozco en persona. Estas personas se han comunicado con nosotros, y de hecho algunas de ellas se han hecho donantes de Fe y Esperanza, y nosotros no las conocemos en persona, pero gracias por confiar en nosotros, gracias por ese hermoso apoyo. Y hemos dicho anteriormente, más que dinero necesitamos sus oraciones y su apoyo, ¿ok? Y su apoyo espiritual. Así es que pedimos que sigan orando por nosotros. Y claro, por supuesto, el apoyo monetario también nos ayuda mucho para seguir avanzando con estos mensajes, ¿verdad?, a través de todo el mundo. Así es que, una vez más, gracias a todos ustedes por la confianza que tienen en un servidor, y por la confianza que tienen en este noble y honesto ministerio también. Muy bien, y una vez agradecidos a todos ustedes que nos acompañan y que también nos han mandado sus mensajitos, vamos a entrar a la lección, ¿le parece? Vamos a leer el versículo que se encuentra ahí de memoria, que se encuentra en Hechos 20:24, y en esta ocasión vamos a pedirle una vez más al Espíritu Santo que nos vaya guiando para poder entender el mensaje que Él tiene para mí específicamente, ¿sí? Analicémoslo de esa manera. Oremos, por favor. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, que el mensaje lo apliquemos a nosotros primeramente, y que de esa manera podamos ser un faro, Señor, una luz para las personas que nos rodean en todo momento. Una vez más, Señor, bendice a cada persona que se da cita para estudiar tu santa palabra semana a semana. Bendice a tu pueblo que está alrededor de todo el mundo, Señor. Bendice a los líderes también que están enfrente de tu pueblo.
que tu Santo Espíritu pueda tocarles y los pueda guiar también apropiadamente. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo de memoria dice de la siguiente manera: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Alabado sea el nombre de Jehová. Y sabe, qué hermoso ver que Pablo está tomando esto en consideración aquí y que él nos está dando un ejemplo, por así decirlo, a seguir. ¿Por qué? Porque mire lo que dice él en este versículo, ¿no? De ninguna cosa hago caso. O sea, de las persecuciones que vienen en contra mía, no me preocupo, en otras palabras. Y sigue diciendo, no estimo preciosa mi vida. O sea, la vida que yo tengo, no me aferro a ella como que es lo único que tengo. Sabemos que la vida que Dios nos ha prestado hoy por hoy aquí en la tierra es pasajera y que tarde que temprano la perderemos de igual manera, ¿verdad? Así es que es mejor hacer tesoros en el cielo y hacer, en este caso, nuestro trabajo aquí en la tierra, pensando en que esto tiene mucho que ver para que usted y yo podamos llegar al cielo y disfrutar así por siempre la eternidad, que ese es precisamente el objetivo del cristiano, de todo mundo que es cristiano, de todo mundo que ama la fe, que guarda con amor y con mucha ternura la venida de Cristo Jesús. Así es que de ninguna cosa usted haga caso de lo que está pasando aquí alrededor suyo. Si vienen tempestades, si vienen golpes, si vienen desánimos o lo que sea, no haga caso de eso. Manténgase firme y fiel al Señor. Y por supuesto, recuerde que la vida que usted tiene aquí hoy por hoy, aunque estamos sufriendo constantemente y constantemente siendo apedreados y con dolores por todas partes de pronto, ¿sabe? Esto va a terminar. Y recuerde que nuestro objetivo y nuestra meta como cristianos es llegar al cielo, donde allí nunca más habrá dolor ni tristeza. Esos dolores de espalda, de cabeza que tenemos de pronto, desaparecerán completamente, ¿no? Sigue diciendo ahí el versículo, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. O sea, Pablo dice, yo no aprecio mi vida, yo no hago caso nada de lo que pasa a mi alrededor, con tal de que me mantenga firme al Señor y que termine mi carrera cuando yo pase al descanso, si es que paso al descanso antes de que Cristo venga, con tal de que yo baje a la tumba fiel al Señor. ¿Por qué? Porque de esa manera yo me aseguro de que puedo entrar al cielo, ¿verdad? Con el esfuerzo humano que yo hice aquí, que Dios miró a gracia y por medio de eso es que Él ha lavado ahora mi vida, ¿verdad? Con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Recuerde, nada de lo que hacemos nosotros aquí tiene ningún objetivo para nuestra salvación, hablando humanamente. Pero sí, cuando entregamos nuestra vida a Dios, cuando Jesús entra en nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de llevar las cosas aquí en este mundo, sin duda alguna, reflejarán el Espíritu Santo, reflejarán el amor de Dios en nosotros, y eso es lo que hace la diferencia. Así es que dice ahí el versículo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Recuerde que Jesús nos ha llamado para que nuestro objetivo como cristianos, para que nuestro propósito aquí en la tierra como cristianos sea siempre de llevar las almas a Cristo Jesús. Ese es el propósito de Cristo Jesús, es el propósito de la iglesia, es la misión de la iglesia, es la misión de cada fiel hijo de Dios. Muy bien, entonces sigue diciendo ahí la última parte del versículo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es precisamente el objetivo del cristiano, dar testimonio del Evangelio de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. La gracia de Dios nunca termina. Dios siempre mirará y dará gracia a todos sus hijos. De pronto, aunque nos portemos mal, la gracia de Dios nos cubre. Y con eso no quiere decir que debamos de seguir portándonos mal. Recuerde que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso no quiere decir que vamos a seguir pecando y pecando y pecando para que tengamos más gracia de Dios. No, mi hermano, lo contrario. Puesto que éramos pecadores, entre más pecados teníamos, más nos perdonó Dios. A eso se refiere ese texto bíblico, ¿verdad? Que entre más pecados teníamos, más gracia tuvo que aportar Dios para nosotros. Así es que tomando eso en cuenta y no estimando nuestra vida, no tomándola como que es lo único que tenemos en esta vida, sigamos adelante, mi hermano, mi hermana, que sin duda alguna Jesús ya ha proveído lo suficiente para que usted y yo podamos ser salvos, para que usted y yo podamos entrar a la patria celestial. A la parte del domingo vamos a entrar, en este caso lleva por nombre Éfeso, primera parte. Y por supuesto rápido entramos ahí a la pregunta que está en letras oscuras. Dice, lee Hechos 19 del 1 al 7. ¿Qué le sucedió a Pablo cuando llegó a Éfeso?
Y ahí está la respuesta de un servidor. Dice, se encontró con creyentes que no habían recibido el Espíritu Santo, pues solo tenían parte del Evangelio. Es muy interesante, ¿no? La forma como vamos a mirar ahora en esta cita bíblica. Entremos pues a la palabra de Dios. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que si hay Espíritu Santo. Qué interesante. Lo que hemos dicho anteriormente en otras lecciones, ¿no? Y de paso ahí se creó una poquita de confusión. Aquí Pablo llega y a pesar de que Apolos ya había predicado el Evangelio, todavía había, digamos, campo para crecer. Porque Pablo les dice, ya recibieron el Espíritu Santo, ni siquiera sabíamos del Espíritu Santo. Entonces podemos decir, bueno, ¿y qué estaban enseñando Apolos o estas otras personas, verdad? Que estaban allí dando el Evangelio. Bueno, ¿sabe? A eso yo me refiero precisamente cuando he mencionado anteriormente que en la iglesia adventista no tenemos toda la verdad. Y no que lo que tengamos ahora no es verdad. No me refiero a eso. Me refiero a que hay cosas nuevas todavía que vienen y que tenemos que entender y comprender y aprender. Pero recuerde que todo tiene que ir, por supuesto, de acuerdo al parámetro bíblico y de acuerdo a los parámetros que Dios nos ha trazado a todos nosotros, ¿verdad? Y aquí encontramos precisamente un ejemplo de eso. Cuando llega Pablo les pregunta, ¿ya recibió el Espíritu Santo? No, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Bueno, ahora vemos a continuación lo que les pregunta Pablo, ¿no? En el número 3 dice, y entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Dice el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y número 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Tomando en cuenta el número de estos hombres, como leemos ahí en la lección, ¿verdad? Pareciera que este era un equipo de personas que estaban dispuestos a ser evangelistas, por así decirlo, que estaban dispuestos a ir y predicar el Evangelio. Entonces, imagínense, ellos estaban dispuestos a ir a predicar el Evangelio, mas sin embargo, como mencionamos en el versículo 3, no tenían todo el Evangelio, por así decirlo, completo. Sin embargo, ellos estaban ya dispuestos a lo que creían, estaban seguros de lo que creían. Y ellos estaban seguros que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Redentor, pero no conocían el Espíritu Santo. Cuando Pablo pone las manos en ellos y los encamina, por así decirlo, al Evangelio, para que vayan a hacer evangelismo, dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Profetizar en muchos casos no necesariamente quiere decir que traiga un mensaje nuevo de parte de Dios para el pueblo, pero sí puede significar que la persona interprete correctamente las profecías bíblicas. Y digo esto igual con mucho respeto, porque hay muchas personas que toman las profecías de la Biblia y sacan cada interpretación por su propia cuenta. Recuerde que si el Espíritu Santo está con la persona, van a poder profetizar o van a poder entender las profecías apropiadamente y correctamente, en todo el sentido de la palabra. Mas, sin embargo, si no tenemos el Espíritu Santo y queremos a fuerza torcer la palabra de Dios o mirar y tratar de encajar la palabra de Dios en puntos de interpretación, de pronto que ni siquiera tienen nada que ver, pudiera suceder también. Y ahí es donde viene muchas veces el error en la interpretación de las profecías, precisamente. Ahora, hablaban en lenguas también. ¿Sabe? El don de lenguas es un don que Dios da a ciertas personas y no todo mundo tiene este don. Recuerde que los dones Dios los reparte a cada quien conforme Él crea propicio, ¿no? Y en este caso, yo quiero pensar, ¿no? En lo que a mí se refiere en forma personal, Joel Medina, ¿no? Hablando de Joel Medina, yo tengo el don de lenguas en el sentido de que yo puedo hablar inglés y español. Sí, solamente puedo hablar dos idiomas. Y digo solamente 2 idiomas porque hay personas que pueden dominar 5 idiomas, 7, 10 idiomas sin ningún problema. Esas personas sí que verdaderamente tienen el don de lenguas. Ahora recuerde que cada uno de los dones que Dios nos da a nosotros debemos utilizarlo para glorificar el nombre de Dios. Y si usted tiene el don de lenguas, lo más hermoso de todo esto es que usted puede utilizar ese don de lenguas para evangelizar a otras personas. Porque no es solamente decir yo hablo tantos, 5 idiomas, 10 idiomas, 20 idiomas. ¿Y de qué sirve
si los utiliza solamente para su beneficio propio. Recuerde que cada don que Dios nos da es para que sea glorificado su nombre en todo el sentido de la palabra. En este caso, en lo personal, yo me ha tocado hablar con algunas personas en inglés para darles a ellos, en este caso, el mensaje de Dios en inglés. Por supuesto que sí. Por lo regular, nuestro ministerio está enfocado al español, ¿verdad? A Latinoamérica, en este caso al castellano. Pero eso no quiere decir de que yo no pueda hablar con una persona en inglés para darle el mensaje apropiadamente y como debe de ser. Eso es el don de lenguas. El don de lenguas es un lenguaje que otras personas podrán entender, en este caso, el plan de salvación. Y nótese que desde el Pentecostés, cuando llegó el don de lenguas, habían personas allí de otros países que, si no hubiese sido por el Espíritu Santo, esas personas no hubiesen entendido, por así decirlo, el mensaje correcto o apropiadamente. Pero debido a que bajó el Espíritu Santo y se impartió el don de lenguas, las personas pudieron entender el mensaje de salvación. Y eso es el don de lenguas. No es hablar cosas que sin sentido o de repente ruidos que no tienen ninguna coherencia en este mundo, ¿verdad? Y por supuesto, algunas personas dicen que el don de lenguas es un lenguaje que solamente Dios y la persona entienden. Ahora, yo quiero pensar que la persona que dice tener el don de lenguas y que en realidad solamente hace ruidos extraños con la boca, ni siquiera sabe la persona lo que está diciendo o lo que está haciendo. Y eso sí, la persona puede decir que es un lenguaje que solamente Dios entiende. Mas sin embargo, ¿sabe? El don, mas sin embargo, ya miramos aquí, el don de lenguas es aquel don que pueda proclamar el mensaje correcto y apropiado para llevar el evangelio, ¿verdad? Y salvar a las personas del pecado. Muy bien, pasemos al pie de la página de ahí del domingo. Me gustaría leer este mensaje que está aquí en rojo. Deberíamos considerar el nuevo bautismo de ellos a la luz de esta situación única. No venían de otra confesión cristiana, ni estaban experimentando la conversión. Simplemente estaban siendo integrados al cristianismo tradicional. El hecho de recibir el Espíritu y hablar en lenguas probablemente significa que eran misioneros cristianos como lo era Apolos, y ahora estaban plenamente capacitados para dar testimonio de Jesucristo donde quiera que fuese, lo que estábamos mencionando precisamente, ¿verdad? Estamos a la parte del lunes, en este caso Éfeso, segunda parte, y el párrafo que está ahí inmediatamente en esta página me gustaría dar lectura y compartirlo con ustedes. Dice: en Éfeso, Pablo continuó su práctica de predicar primeramente en la sinagoga. Cuando se desató la oposición, él y los nuevos creyentes se trasladaron a la sala de conferencias de un tal Tirano, donde Pablo predicó diariamente durante 2 años, según Hechos 19, 8 y 10. El resumen que hace Lucas del ministerio de Pablo en Éfeso es que toda la provincia fue intensamente evangelizada, según Hechos 19, 10 y 26. Y con eso en mente pasamos a la primera pregunta que aparece allí en letras oscuras. Dice: lee Hechos 19, 23 al 41. ¿Cuál fue la verdadera razón de la oposición que afrontó Pablo que se desató en Éfeso al final de su estadía allí? Entonces ahí la respuesta de un servidor dice: al verse amenazada la economía de Demetrio, se levantó en oposición religiosa en contra de Pablo. Y menciono la oposición religiosa porque vamos a mirar ahora cómo la diosa Diana aquí en la ciudad de Éfeso predominaba, y el hecho que Pablo predicara un evangelio diferente afectaría sin duda alguna la economía de estas personas. Entonces vamos a la palabra de Dios. Dice el versículo 23: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en Acacia, toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es diosa de los efesios. Y número 29. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Versículo 32. Unos pues gritaban una cosa
y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Nótese algo que interesante, que la gente se reunió en el teatro y muchos de ellos no sabían ni por qué estaban allí. Esto puede pasar de pronto a nosotros mismos en la iglesia. Vamos a la iglesia y de repente no sabemos ni por qué estamos en la iglesia. De pronto porque es solamente una costumbre que nos inculcaron nuestros padres. Por cualquier razón, ¿verdad? Ojalá que tengamos definido el por qué hacemos lo que hacemos, tanto al predicar el evangelio, como al reunirnos, como ayudar a otras personas también, ¿verdad? Dice el versículo 33, y sacaban de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, «Grande es Diana de los Efesios». 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis, y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules les hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Versículo 40. Porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Ahí podemos mirar y analizar, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo. Y vuelvo a recalcar aquí la respuesta de un servidor. Al verse amenazada la economía de Demetrio y las personas que estaban ahí, los artesanos que hacían dinero, ¿verdad?, al hacer imágenes, por supuesto, a ellos no les convenía que Pablo o los discípulos proclamaran un mensaje diferente y que convencieran a mucha gente en contra de la diosa Diana o en contra de los dioses que ellos fabricaban con sus manos, ¿verdad? Así que se levantaron en oposición religiosa en contra de Pablo y por supuesto también en contra de aquellas personas que predicaban el evangelio. Al pie de la página, allí mismo en la parte del lunes, dice, lee Hechos 19:27. Y fíjate cuán ingenioso fue Demetrio para implantar la piedad religiosa en su intento de hacer que el dinero siguiera fluyendo. Como cristianos, ¿por qué debemos tener cuidado de usar nuestra fe o una piedad fingida en relación con nuestra fe de la misma manera? Y mis hermanos, sin duda alguna, por sus frutos los conoceréis, dice Mateo 7:16. Ahora, mis hermanos, otra vez recalcamos, ¿cuáles son los frutos que la gente mira a través de nosotros, a través de nuestra relación continua con la gente que nos rodea? En el trabajo, en el vecindario, con nuestros amigos, incluso, vaya, con nuestra misma familia. ¿Hay acaso cosas que estamos haciendo inapropiadamente? Anotemos algo, ¿no? Y que sin duda alguna tendremos que dar cuenta a Dios nosotros mismos de nuestros actos. Pero, ¿sabes? De pronto el testimonio de una persona en la iglesia se mira mal, ya se ve mal a la iglesia. Y esa es la razón por la cual mucha gente se desanima. Ahora, yo les quiero decir esto. Cuando hay un mal testimonio en la iglesia, ¿por qué tienden algunos hermanos o hermanas a desanimarse? ¿Qué acaso nuestra salvación está regida por el testimonio del hermano o de la hermana? Ojalá que no pensemos así. Recuerda que tu salvación está asegurada 100% por Cristo Jesús. Y en la iglesia cada quien tenemos la responsabilidad de mirar por nosotros mismos. No por el pastor, no por los ancianos, no por los líderes de la iglesia. Recuerde que ningún líder de iglesia va a salvar a nadie. Así sea el mismo presidente de la iglesia adventista, el pastor Ted Wilson, que con mucho respeto lo digo, ¿no? Mi salvación no depende de él, o de lo que él haga o lo que él deje de hacer, si se porta bien o si se porta mal, al igual que el pastor de la iglesia misma. Mi salvación no depende de él, mi salvación depende de mi relación con Cristo Jesús. Por consiguiente, por mis frutos se determinará de quién soy hijo, si soy hijo de Dios o, como dice la Biblia, si soy hijo del diablo en este caso, ¿no? ¿A quién servimos? ¿Servimos a Dios o servimos al diablo? Pero, otra vez, según los frutos que haya de nuestro espíritu, de nuestra espiritualidad en este caso. Y por supuesto, recordando que todo lo que hacemos espiritualmente es Cristo Jesús nuestro líder y es Cristo Jesús también nuestro protector, nuestro juez y nuestro mediador. Vamos a leer el versículo 27 del capítulo 19 de Hechos. Dice así: no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse,
sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Aquí hay un peligro bien fuerte. Dice, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. ¿Sabe? Ojalá que nosotros no miremos a la fe como un negocio. Y mire que muchas personas han atacado a la iglesia adventista por hacerse una empresa, que porque es para acá, que porque es para allá. ¿Sabe? Otra vez repetimos, ¿no? Cada quien tendremos que dar cuenta a Dios de nuestra forma de llevar el ministerio. Igual con Fe y Esperanza. Mencionamos al principio, y lo mencioné precisamente por este versículo, que hay algunas personas que están donando para Fe y Esperanza. Y sabe, doy gracias a Dios que nosotros no hemos enfocado nuestro ministerio en ganar dinero, en que entre dinero, en que entre mucho dinero. Sabe que no. Y por supuesto, entre más entre, más podemos avanzar en la obra, sin duda alguna. Pero vamos al paso que Dios nos vaya llevando. Sabe, nosotros, gracias a Dios, y mire que hay personas que me están escuchando sin duda alguna, que no les hemos pedido sus donaciones y nos las han enviado de igual manera. Alabado sea el nombre de Jehová, y quiero que sepa y que tenga la seguridad que sus donaciones son bien utilizadas, porque son para llevar la obra precisamente a todo el mundo y para salvar almas. Ese es nuestro objetivo. Pero nunca, en ningún momento se levantó Fe y Esperanza para sacar dinero o para ganar dinero. Igualmente la iglesia adventista. Ahora, se necesita dinero para pagar los pastores, para pagar el evangelismo, para hacer tanto trabajo dentro de la iglesia, sin duda alguna. Sin embargo, en muchos casos, personas que están mal informadas o que le aumentan de más a ciertos números, hacen ver como que la iglesia se ha enfocado solamente en el dinero. Y sabe, una vez más, vuelvo a repetir, si es así, sabe, mi salvación, otra vez repito, no está basada en lo que la iglesia cree o lo que la iglesia está haciendo. Mi salvación está basada en la sangre derramada en la cruz por Cristo Jesús, por la gracia redentora que viene de parte de Dios a través de Cristo Jesús. Ahí está mi salvación. Si en la iglesia hay o no hay, si está o no está, si es o no es, ¿sabe? No importa. Mi salvación está en Cristo Jesús. Por consiguiente, igual, vuelvo a repetir, no está en las manos del pastor, ni de los ancianos, ni de ningún hermano, ni del testimonio de ningún hermano o de ninguna hermana dentro de la iglesia. Mi salvación está en Cristo Jesús. Ahora, obviamente, mucha gente dice, bueno, pero porque la iglesia ha fallado, yo ya no voy a hacer así, ya no voy a hacer así. Otra vez, esta es, mis hermanos, mis hermanas, bíblicamente hablando y proféticamente hablando, no hay otro grupo que Dios haya levantado en el tiempo del fin, en el tiempo que estamos viviendo usted y yo hoy por hoy, que debamos unirnos, ¿sabe? La iglesia adventista es precisamente donde está el pueblo de Dios. No es la única que se va a salvar, hay que aclarar ese punto. Pero sí, dentro de la iglesia adventista, sin duda alguna, está la verdad presente, está la verdad que en un momento dado resaltará y que es la que va a hacer la diferencia en el tiempo del fin. Por consiguiente, fuera de la iglesia adventista no hay otro grupo que proféticamente hablando, históricamente hablando, o de ninguna manera como usted lo quiera acomodar, esté en este caso el pueblo de Dios, hablando de una forma corporal. Y vuelvo a repetir, si hay personas que estén en otros grupos, en otras religiones incluso, que se van a salvar y que sin duda alguna también son un pueblo de Dios. Pero sabe, en un momento dado el Espíritu Santo los traerá a la verdad que se practica hoy por hoy en la iglesia adventista. Porque mucha gente podrá apedrear y criticar y tratar de destruir la iglesia adventista. Está bien, no hay ningún problema por eso. Pero sabe una cosa, lo que las personas no pueden destruir es la doctrina bíblica, la doctrina que practica la iglesia adventista en este caso. Por consiguiente, mi hermano y mi hermana, mantengámonos firmes solamente en la palabra de Dios, solamente en Cristo Jesús. Allí es donde está nuestra salvación. Y que lo que pase a nuestro alrededor en cuestiones de la iglesia, en cuestiones de religión, en cuestiones de lo que estamos haciendo, que no nos aparte nuestra vista de Cristo Jesús. Si no apartamos nuestros ojos de Él, podremos seguir adelante y podremos sin duda alguna en un momento dado llegar al cielo junto con todas aquellas personas que serán fieles a Cristo Jesús también. Así es que tome eso en cuenta, tome eso en consideración y que los frutos suyos, por supuesto, sean los apropiados que Dios acepte, ¿verdad? Porque recuerde, los frutos tienen que ser los frutos del Espíritu, no los frutos de la carne. Vamos a la parte del martes. Troas es el título de este día. Y allí inmediatamente encontramos un párrafo que quiero compartir con ustedes. Dice, después del motín, que vemos ahí en Hechos 19, 23 a 41, Pablo decidió marcharse de Éfeso.
pero tomó un desvío prolongado a través de Macedonia y de Acaya en vez de ir directo a Jerusalén. En este viaje hubo representantes de algunas iglesias gentiles que fueron con él. Hay algo interesante, ¿no? Como Pablo, siendo llevado por el Espíritu Santo, hizo estos viajes de una forma muy intelectual, ¿verdad? Vamos a mirar en la pregunta que aparece ahí en letras oscuras, Hechos 20, del 7 al 12. Y la pregunta que tenemos que contestar en este caso es la siguiente: ¿qué tiene de malo el argumento común de que estos versículos ayudan a demostrar el cambio del sábado al domingo? Vamos a mirar aquí algo bien interesante, ¿sí? De hecho, vamos a leer primero la cita bíblica y después vamos a dar la respuesta. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Nótese aquí algo interesante inmediatamente lo que resalta. Si leemos concienzudamente y con un espíritu abierto, como mencionamos en nuestra oración, vamos a notar aquí rápido que lo que predomina de este versículo es que Pablo tenía que salir al siguiente día. Por consiguiente, era necesario, y la gente queriendo aprovechar que Pablo estaba allí para que les diera un discurso, una predicación, algunos consejos tal vez espirituales. Entonces, estaban reunidos el primer día de la semana. Y ahorita vamos a mirar a continuación de qué forma y en qué punto podemos poner esta reunión, ¿verdad? Si fue sábado de noche o bien el domingo de noche, ¿no? Como conocemos hoy por el calendario gregoriano, ¿no? Veamos lo que dice el versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Número 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Número 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Una vez más podemos mirar aquí y analizar, ¿verdad?, el versículo 7, que Pablo tenía que salir al siguiente día. Ahora, como mencionamos anteriormente, ¿dónde se llevó a cabo, o en cuestiones de tiempo, en qué momento se llevó a cabo esta reunión? Si dice que era el primer día de la semana y estaba oscuro, de acuerdo al calendario hebreo, esta reunión se llevó a cabo el sábado de noche, en este caso lo que hoy por hoy conocemos en el calendario gregoriano como sábado de noche. Si vamos a ir de parte de puesta del sol a puesta del sol, entonces sería el sábado de tarde. Después de reunirnos en la iglesia, después de participar con la congregación, se pone el sol, empieza el primer día de la semana, ¿cierto? Y si es el primer día de la semana y estaba oscuro, quiere decir que era sábado de noche. Porque hoy por hoy muchas personas piensan y utilizan este versículo para decir que se cambió el sábado al domingo. Entonces piensan mucha gente que fue el domingo en la noche, o sea, para amanecer el lunes en este caso. Y no es así. Recordemos que Pablo estaba siguiendo todavía en ese momento el calendario hebreo. Por consiguiente, el primer día de la semana tendría que ser exactamente el sábado de noche, como usted y yo hoy conocemos. Porque el domingo, al salir el alba, él tenía que partir, él tenía que irse. Y por consiguiente, notamos aquí y podemos mirar, podemos analizar que Pablo en realidad comenzó a viajar, por así decirlo, durante el domingo, horas del domingo. El hecho de que se ocupaban lámparas quiere decir que era de noche. Y si es el primer día de la semana, mire, analícelo de esta manera. Si es el primer día de la semana y es de noche, tendría que ser sábado de noche por fuerzas. Porque si es el primer día de la semana y es de noche, no podría ser en este caso el domingo de noche como usted y yo conocemos hoy, porque entonces ya sería parte del lunes. ¿Okay? Comparando y teniendo en consideración el calendario hebreo. Porque si hubiese sido así, entonces hubiera sido el segundo día de la semana, ya no el primero, porque en este caso, como usted y yo conocemos, es como el lunes, por así decirlo, ¿no? Si tomamos esto en consideración, los calendarios y lo que sucedió en aquel entonces, en la forma como estaban viviendo Pablo y esta gente después de que Cristo se había ido al cielo, podemos entender, ¿verdad?, que ellos sin duda alguna estaban siguiendo el calendario hebreo y estaban guardando los días de puesta del sol a puesta del sol, no de 12 a 12 como tenemos hoy por el calendario gregoriano, ¿verdad? La respuesta de un servidor que aparece allí en esta pregunta dice: la razón principal por la cual estaban reunidos específicamente en el primer
primer día de la semana, es porque Pablo debía salir al siguiente día. Y aprovechando la presencia de Pablo, él les predicaba. Así es que esa es la razón por la cual se habían reunido, ¿verdad? Porque Pablo tenía que salir al siguiente día. Y vuelvo a repetir, Pablo tenía que viajar durante las horas de sol del primer día de la semana en este caso. No estaban reunidos el domingo temprano, por así decirlo, a las 10, 11, 12 del mediodía. Estaban reunidos en sí el sábado de tarde. Ahora, note esto, que si hubiese sido domingo de noche, habían lámparas. Así es que esta reunión no era una reunión común, era una reunión, por así decirlo, extraoficial, porque era especial, era un evento especial, era un momento especial donde Pablo tendría que salir en este caso, ¿verdad? Bien, vamos a la parte del miércoles. Mileto es el título de este día, y la pregunta que aparece ahí rápido en letras oscuras dice: lee Hechos 20 del 15 al 27. Y recuerde que la pregunta que tenemos que respondernos aquí en este caso es la siguiente: ¿cuál fue el énfasis de Pablo en la parte introductoria de su discurso? La respuesta del servidor que aparece allí dice que sus mensajes estaban llenos de verdad y completos para la salvación, y que anunciaban toda verdad apropiadamente. Vamos a leer en este caso la lectura bíblica que se encuentra en Hechos 20 del 15 al 27. Dice el versículo 15: navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Versículo 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. Versículo 20: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Qué interesante y qué triste de cierta forma, ¿no? Pablo, sabiendo por guía del Espíritu Santo, como esperamos, ¿verdad?, que nos esté guiando a nosotros también en todo momento, Pablo se da cuenta y sabe por impresión del Espíritu Santo que al ir a Jerusalén le esperan prisiones, tribulaciones y posiblemente la muerte también. Entonces Pablo se despide de ellos y les asegura prácticamente, ¿verdad?, que ya no lo van a volver a ver jamás. Ahora, Pablo estaba seguro que él estaba sirviendo a Dios y que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Por eso es que él hablaba con tanta certeza y él hablaba con esa autoridad que Dios le daba, ¿verdad?, para poder llevar el mensaje apropiadamente. Y él dice: ya les dije a ustedes toda la verdad, ya les mencioné a ustedes todo el evangelio de salvación. Si ustedes no se salvan, ya libré yo mi vida, libré yo mi sangre. Si ustedes no se salvan es porque ustedes no quieren salvarse o porque ustedes se han apartado del camino de cierta forma, ¿no? Y sabe, algo parecido así pasa con nosotros también, ¿no? Nosotros damos el mensaje, damos el evangelio apropiadamente y las personas lo escuchan, una de dos: o cambian su vida o siguen su vida común como la llevaban antes. Pero por lo menos usted y yo cumplimos con dar ese mensaje, ¿verdad? Por eso es que es importante que nos unamos en todo el sentido de la palabra, para que juntos como pueblo de Dios llevemos estos mensajes apropiadamente a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como es el mandato, ¿verdad? Ahora sí, mis hermanos, vamos a ir ahí al pie de la página del miércoles. Está una pregunta también que lo vamos a leer. Dice así: lee 2 Corintios 4 del 8 al 14. ¿Qué dice Pablo aquí que debemos aplicar a nuestra vida? Especialmente cuando vienen las pruebas. ¿Dónde pone Pablo su esperanza última? La respuesta de un servidor dice: en las pruebas sabemos que Cristo está con nosotros.
y será el Espíritu Santo quien nos dé al final la victoria. Vamos a la lectura aquí en 2 Corintios 8 del 4 al 14. Creo que es muy importante que leamos y entendamos esta cita bíblica. Dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre todas las partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Número 11, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Miren lo que dice aquí el versículo 11, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús. Toda aquella persona que es verdaderamente fiel a Cristo Jesús, al mensaje, a la palabra de Dios, va a ser perseguido, incluso de muerte. Sin embargo, tenemos la certeza que por la vida de Cristo Jesús, porque Él resucitó de los muertos, también Él resucitará a todo aquel que sea fiel y que verdaderamente siga los pasos de Cristo. Versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Número 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, o sea, el Espíritu Santo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Qué hermoso saber que el Espíritu Santo en un momento dado vendrá y nos tomará a todos los hijos de Dios y nos juntará para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Así es que, otra vez, la respuesta de un servidor que pusimos allí en las pruebas, sabemos que Cristo está con nosotros y será el Espíritu Santo quien nos dé al final la victoria. Hermano y hermana, por favor mantente firme siempre y constantemente en la palabra de Dios, que solamente en Cristo Jesús tendremos la victoria en todo momento. La parte del jueves, Tiro y Cesarea. Leemos rápidamente la pregunta que está allí en letras oscuras. Dice, lee Hechos 21 del 10 al 14. ¿Qué incidente especial tuvo lugar en Cesarea con respecto al viaje de Pablo a Jerusalén? Y lo que analizaremos en este texto bíblico es que el profeta Agabe le dio un mensaje a Pablo de parte del Espíritu Santo, que sería atado y entregado a los gentiles. En sí le anunció el encarcelamiento que sufriría. Y usted puede ver de aquí en adelante del libro de los Hechos cómo Pablo es encarcelado, va a Jerusalén, es encarcelado, se va a Roma, pero va en prisión y vamos a mirar eso en las siguientes lecciones sin duda alguna, ¿verdad? Mas sin embargo, todo esto anunciado por Dios y todo esto permitido también por Dios. ¿Será que Dios permite que nosotros suframos? Dese cuenta que aquí el profeta Agabo le estaba anunciando a Pablo lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo, que él iba a sufrir persecución, que él iba a ser atado, que él iba a estar encarcelado. ¿Será que Dios permite también esto? Y sabe, vamos a mirar a continuación en las siguientes lecciones, por supuesto, en las siguientes semanas, veremos cómo Dios tenía un propósito, incluso aunque Pablo estuviese en prisión, aunque él estuviera en la cárcel. De pronto Satanás va a hacer que nosotros muramos, nos van a perseguir para matarnos, pero sabe, la palabra de Dios dice que seremos nosotros una semilla para que mucha gente crea. Y si es que a usted le toque llegar al momento donde usted va a sufrir la muerte y va a ser un mártir por el nombre de Cristo Jesús, por parte de Cristo Jesús, eso, mi hermano, mi hermana, va a ser una semilla para muchas otras personas más. Por consiguiente, su muerte no va a ser en vano. Si es que en el caso suyo llegara a pasar al descanso por una tortura o porque lo matan, por usted no rechazar la fe en la que usted cree que es la fe verdadera, la fe de Cristo Jesús. Por consiguiente, si eso llegara a pasar, su muerte no será en vano, porque esa muerte Dios la utilizará para traer muchas almas a sus pies. Así es que ese es un mártir, que su vida cuando cae, en realidad llega a ser una semilla para muchas otras más. Y de esa manera es como Dios trabaja también. Ahora, obviamente, la persona que llegue a ser un mártir tendrá un lugar especial en el cielo, sin duda alguna, ¿sabe? Porque no es algo fácil de llevar. Mas, sin embargo, como hemos dicho anteriormente también en otras lecciones, notemos que cuando una persona estaba sufriendo, un mártir estaba siendo degollado o estaba siendo quemado en una hoguera, ellos morían cantando. Quiere decir esto que Jesús y el Espíritu Santo se encargaban de traer una paz fuerte y muy, muy, muy confortante o reconfortante a la persona, para que cuando la persona estuviese sufriendo
pudiera sentir esa paz que solamente viene de parte de Dios. Y sabe, de repente nosotros aquí estamos sufriendo y no tenemos paz. Imagínese una persona que está siendo quemada en una hoguera. Tiene paz. Y nosotros aquí con un problemita que no tenemos para pagar la renta, para pagar los compromisos de dinero, estamos angustiados y frustrados y de pronto hasta deprimidos. ¿Sabe? Olvidémonos de eso. Recuerde que nuestro reino está en el cielo y debemos hacer nosotros el plan de edificar en el cielo, no aquí en la tierra. Por consiguiente, si usted hoy por hoy se deja caer por un problemita que hay aquí en la tierra, imagínese cómo usted va a poder soportar que lo lleven ante una hoguera o que lo pongan en un cuarto de tortura. No podría soportar. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Por eso les digo, mi hermano, mi hermana, acérquese a Cristo Jesús. Si Jesús está en su corazón, sin duda alguna, usted podrá soportar cualquier cosa que venga en contra suya. Como en este caso Pablo. Él estaba preparando, ¿sabe? No importa qué es lo que haya, no importa qué es lo que venga. Y ¿sabe? Me viene a mi mente ahora mismo una cita bíblica que se encuentra en Romanos 8. Y ¿sabe? Vamos a leerla. No es parte de la lección, pero creo que es muy, muy, muy importante porque no debe de haber nada que nos separe del camino de Dios. No debe de haber nada que nos separe del amor de Dios. Y se encuentra ahí en Romanos 8, del 31 en adelante vamos a leer. Bueno, de hecho vamos a leer desde el 30. Dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Se da cuenta? Si usted se glorifica en el nombre de Dios, si usted se purifica en el nombre de Dios, si usted se justifica en el nombre de Dios, será glorificado en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, no hay nada que el diablo o que ninguna otra persona pueda hacer en contra de nosotros. Si Dios está con nosotros. Pero ¿sabe qué? Necesitamos ser fieles a Cristo Jesús. Necesitamos ser fieles hijos de Dios para que Dios esté con nosotros y Él pueda luchar por nosotros. Ahora, eso no quiere decir que usted no va a sufrir. Esto no quiere decir que usted no va a pasar tribulaciones o problemas. Solamente que cuando Cristo está en su corazón, no importa qué es lo que venga en contra suya, todo usted lo va a mirar tranquilo porque Dios pondrá esa paz en su corazón. Ese es el principio. Ese es lo más importante, por así decirlo. Versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Jesús venció, en la victoria de Cristo Jesús, usted tendrá victoria también. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y saben, no importa qué tanto haga el ser humano aquí en contra de nosotros, al último que nos va a justificar es Dios, y solamente Dios. Así es que a Él es el que debemos de tener temor en este caso. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Te das cuenta? Dime tú, ¿qué es lo que te va a apartar del amor de Dios? ¿Qué es lo que te va a apartar del camino de Dios? ¿Angustia, tribulación, persecución, chismes, mal testimonio de un hermano? Mi hermano, tengamos mucho cuidado cómo vemos las cosas que están a nuestro alrededor. Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ese es el pueblo de Dios, siempre perseguido. 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí vienen las palabras fuertes en el versículo 38 en adelante. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, fíjese, ni ángeles, ¿ok? Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Jehová. Ojalá que no haya nada que te separe del camino de Dios, del camino correcto, del verdadero amor de Dios. Que tú sigas adelante hasta que Cristo venga. Que si vas a sufrir persecución, bueno, que Dios se glorifique en ti de esa manera. Que vas a ser perseguido, que Dios se glorifique en ti, en tu persecución. Pero sabes, recuerda que esa paz que viene de Dios
Dios la pondrá en tu corazón en todo momento. Por eso, una persona que está en los caminos de Dios en todo momento, siempre tendrá paz en su corazón. Y no importa qué problemas vengan, no importa qué problemas lleguen, la persona se mantiene firme y fiel. ¿Sabe por qué? Porque sabe que la victoria está en Cristo Jesús en todo momento. Para terminar, vamos a la parte del jueves, ahí al final de la página. En la parte roja dice así, hablando del apóstol Pablo: malinterpretado, difamado, maltratado y a menudo vilipendiado. De paso, vilipendiado significa despreciado. Yo no sé por qué no pusieron despreciado, ¿verdad?, en lugar de vilipendiado, ¿verdad?, que es una palabra que de repente no conocemos, ¿verdad? Sin embargo, dice, Pablo siguió adelante con fe. ¿Cómo podemos aprender a hacer lo mismo en circunstancias desalentadoras? Ya lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Yo pienso que en Romanos 8 tenemos la respuesta, ¿verdad? No hay nada que nos deba de separar del amor de Dios. No hay nada que nos deba separar del camino de Dios. Mi hermano, mi hermana, recuerda que la salvación está en Cristo Jesús. No está en ningún hermano de la iglesia, no está en el pastor, no está en los líderes religiosos tampoco. Es más, ni en la iglesia adventista está la salvación. La salvación está solamente en Cristo Jesús. Y a Él es al único a quien merecemos y debemos de seguir en todo momento. Mantente firme en Cristo Jesús. La respuesta que puse ahí al final, para terminar, sabemos que nuestro reino está en los cielos. Y sembramos hoy los frutos que nos ayudarán a conquistar el reino de los cielos por medio de Cristo Jesús. Recuerda, tu vida, lo que tú estés viviendo hoy por hoy, es lo que hará la diferencia a quién tú sirves. Los frutos del Espíritu que se muestren en tu vida, que sean los que resalten, y no los frutos de la carne, que son el pecado. Y es lo que nos aparta de Dios, es lo que nos lleva por caminos inciertos, que nos llevan a finales de cuentas a la perdición y a la destrucción eterna. Que el Señor te bendiga. Ojalá que en esta lección hayamos aprendido que nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad y el privilegio de poder llevar las buenas nuevas a todo el mundo. ¿Serás perseguido? Tal vez. ¿Serás muerto? Tal vez. Pero sabes, con todo eso te espera la corona de victoria, la corona de la vida, y con todo eso tú podrás estar en el cielo. Eso es lo más importante de todo. Nunca olvides que tu fidelidad debe de estar siempre presente en tu vida, donde quiera que tú vayas, en todo lo que tú hagas y donde quiera que tú estés. Mi estimado, mi estimada, recuerda, con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte de ese pueblo grande y maravilloso que estará presente y de pie en el tiempo del fin, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Con fe y esperanza estamos preparando a esas familias, a tu familia, para que se prepare, para que sea parte de ese pueblo que verá a Dios venir en su hermosura. Tu amigo y servidor Joel Medina. Hasta la próxima. El Señor te bendiga. Hoy en día la fe se ha perdido y la esperanza parece no existir. Mucha gente sufriendo en el dolor y familias destruidas sin amor. Con la fe contemplarás lo imposible por la esperanza que solo existe en Jesús. Esa fe te dará aquel gozo que Satán te arrebató. Fe y esperanza necesita este mundo para vencer.
familia cuidará. Esa fe y esperanza te dará.